Muy bien, ¿se puede ver la pantalla, chicos? Súper, muy Sí, bien. doctora. Excelente, vamos a comenzar. Bueno, el día miércoles hemos revisado varios aspectos de los acentos, de la tilde, y hoy vamos a continuar con eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Voy a poner esto de esta forma. Ahora sí, bien. Ok. Bueno, en esta parte nosotros habíamos visto que la sílaba tónica se va a representar como un golpe de voz. Es decir, hay una parte de la palabra que yo la voy a pronunciar con mayor énfasis. Y yo sé que esta parte nosotros nos acordamos. Las palabras, de acuerdo a ese énfasis que le vamos a dar, se va a dividir en 4 grupos. Palabras agudas, palabras graves o llanas, palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que estas palabras van a tener diferente intensidad en distintas partes. Por ejemplo, las palabras agudas, como la palabra pared, 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 va a tener el golpe de voz en la sílaba última. Las palabras agudas tienen el golpe de voz en la última palabra, en la última sílaba, pared, pared. O cuando digo abril, abril, van a tener un golpe de voz en la última parte de nuestra palabra. En cambio, las palabras graves van a tener un golpe de voz en el penúltimo lugar, ¿sí? Es decir, que su golpe de voz va a estar antes de la última sílaba, en la penúltima sílaba, como cuando yo digo azúcar, azúcar, ¿verdad? Y en las palabras esdrújulas van a tener el golpe de voz en el antepenúltimo lugar. Cuando yo digo jóvenes, jóvenes, espíritu, espíritu. Tienen el golpe de voz en la antepenúltima sílaba. Y las palabras sobre esdrújulas son palabras largas que van a tener un golpe de voz antes de la antepenúltima sílaba. Cuando digo pídeselo, pídeselo, cómetelo, ¿sí? Tienen antes de la antepenúltima sílaba. ¿Ok? Entonces, yo sé que estas palabras y esta clasificación las conocemos, pero es muy importante que no nos olvidemos ese lugar, cuando está al final, cuando está en el penúltimo, antepenúltimo y antes del antepenúltimo. Y así tenemos que ir distinguiendo los sonidos y la intensidad de estos de acuerdo a la posición. Agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobre esdrújulas. Agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobre esdrújulas. ¿Ok? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos entender lo siguiente. Esto era un repasito. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora sí vamos a ver cómo yo tengo que colocar el acento ortográfico. ¿Y qué es el acento ortográfico? Habíamos dicho que es una marca que se encuentra en diagonal encima de algunas vocales. ¿Sí? A, O,
su marca hacia arriba, ¿ok? Ese va a ser el acento ortográfico, también llamado tilde. Ahora, algunas palabras van a llevar acento ortográfico y como habíamos visto, otras no. No todas llevan el acento ortográfico, pero todas tienen ese golpe de intensidad. Aguda, grave, llana o esdrújula, todas tienen ese golpe de intensidad en alguna parte de su estructura, pero solo algunas van a tener... mis disculpas, chicos. Alguien entró. Muy bien. Entonces, les decía lo siguiente. Este acento ortográfico que nosotros vamos a colocar va a ser importante que lo ubiquemos de acuerdo a su estructura, en dónde está. Y para eso, nosotros vamos a hablar de 3 tipos de acentos. El acento tópico, el acento separativo, el acento diacrítico, que son 3 tipos de acentos, ¿ok? Y vamos a iniciar por el acento tópico, que es también llamado el acento común, porque es el que tiene reglas que hemos aprendido desde primaria, ¿ya? ¿Qué reglas? A ver, acá, por ejemplo, vamos a estudiar varias reglas y estas las conocemos. Solo les pido que se acuerden, pero que no se confundan. Estamos hablando del acento ortográfico, el que se escribe, el que sí lo tengo que colocar. ¿Ok? Ahora, la primera regla me dice que las palabras agudas que terminan en NS y cualquier vocal, siempre las tengo que escribir con tilde. ¿Ok? Y yo conozco esa regla porque voy a escribir algunas palabras, digamos la palabra razón. Yo sé que lo primero que hago cuando quiero empezar a tildar palabras es dividir en sílabas. Ra, son. Y las tengo que pronunciar de acuerdo a cómo ya las he aprendido. Ra, son. ¿Dónde está la intensidad en esas 2 sílabas? ¿En la primera o en la segunda? Ra, son. ¿Dónde está? En la En la segunda. segunda. Muy bien. Aquí está en la segunda. En la última sílaba, ¿no ve? Por lo tanto, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Capísimos. Muy bien, entonces ya sea, esta palabra es aguda. Y aquí me dice, cuando tengo una palabra aguda, si termina en N, en S o en vocal, ¿esta palabra termina? ¿Cumple ese criterio? Sí, porque termina en N. Sí, no ve, aquí está la N. Entonces, dice que se escribe con tilde. Por lo tanto, le doy el acento. ¿Ok? Entonces, el acento escrito, el acento ortográfico, este que lo escribo, ¿sí? No solo lo pronuncio. El pronunciar me ayuda a encontrar que por esta regla el acento no solo lo pronuncio, lo escribo. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a lo siguiente. En esta parte, vamos a tener otra regla. Ahora vamos a hablar de las palabras graves, las palabras graves. Aquí me va a decir que cualquier palabra grave que termine en cualquier consonante, menos en NS ni vocal, o sea, todo lo contrario, lo voy a tildar. Por ejemplo, la palabra
Árbol. Esta palabra, primero identifico, separo en sílabas y luego hago el análisis. Árbol. ¿Cuál es la que tiene más intensidad? La primera. Muy bien. Tiene intensidad la penúltima sílaba. Por lo tanto, aplico esta regla de las palabras graves y me dice que revise la consonante última, la última letra. Si es N, S y vocal, si es N, S y vocal, no aplicaría esta regla. Pero como no es ni N, no es S y no es vocal, es una L, ¿qué dice? Cuando no es N ni vocal, pongo el acento escrito. ¿Y dónde lo voy a colocar? Pues por lógica, en la parte de la palabra que se pronuncia más fuerte. Entonces, en esta primera que me ha ayudado a identificar el tipo de palabra es, y obviamente lo voy a colocar en la vocal. ¿Ok? Lo voy a colocar en la vocal. ¿Se entiende? Sí, Lice, se La entiende. Muy bien. La tercera y la cuarta regla ya son reglas más fáciles, ¿ok? Son reglas más fáciles. Estas reglas me van a decir, ¿qué hago con las esdrújulas? Yo ya he visto que algunas palabras pueden ser esdrújulas o sobreesdrújulas. ¿Y qué hago con esas? Si ya he visto la regla de las agudas y de las graves. En el caso de las esdrújulas y las sobreesdrújulas, la regla es más simple. En el caso de estas, todas que son esdrújulas y sobreesdrújulas se van a tildar sin excepción. Entonces, yo veo una palabra, digamos, aquí tengo la palabra práctica. Sé que es esdrújula porque tiene un golpe de voz en la antepenúltima sílaba. Y aquí me dice, si es esdrújula, le pongo el acento. No importa si es una palabra larga, corta, si termina en N, S vocal, ya no me importa. Le coloco el acento. ¿Ok? Esta es la regla fácil. Esdrújulas y sobreesdrújulas se tildan siempre. ¿Ok? Y la última regla, que igual es bastante fácil, me habla de las palabras cortas, de los monosílabos, palabras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, Juan, paz, yo, bien, en un solo golpe de voz. Estas palabras yo no las tengo que tildar. Por lo general, a menos que haya alguna excepción, como hacer un énfasis, realmente no tengo que tildar ninguna de estas. Las palabras monosílabos no las tildo. Esas dos son las reglas más fáciles. Ahora, aquí igual hay otra regla que no es tan conocida, pero es muy lógica. ¿A qué se refiere esta regla? Se refiere a que hay adverbios que van a terminar en un sufijo mente, ¿sí? Los adverbios como fácil, común, sutil, que se complementan en mente como fácilmente, comúnmente, rápidamente. Estos me dicen que tengo que aplicar la regla aquí. Yo sé que la palabra fácil es una palabra grave, porque es fácil. ¿Y cuál es la regla de la palabra grave? Que la palabra grave va a tener acento solo si la última letra no es ni N, ni S, ni vocal. ¿Lo ve? Entonces, aquí es una L. Ah, entonces tildo. Y esta regla me dice que si yo, por la naturaleza de esta palabra, la tildo y le quiero añadir un sufijo, mente, igual tildo. ¿Sí? Porque el mente solo es un complemento. La regla se aplica al inicio de la palabra. ¿Se entiende? Sí, Lice. Muy bien. Capísimos, muchachos.
Excelente. Entonces, voy a tener en cuenta lo siguiente. El acento separativo. Este acento separativo ya es algo que hemos visto en los hiatos. ¿Se acuerdan de los hiatos? Que habíamos visto que los hiatos son diptongos que deberían ir juntos, vocales que van juntas, pero que un acento los ha separado. ¿Ven? Un acento los ha separado. Pero ahora voy a analizar cuándo se tildan. ¿Ya? Entonces, nos acordamos de los hiatos. ¿Qué pasa con los hiatos? Acuérdense, este acento es el que va a separar. Voy a escribir aquí un ejemplo de hiatos que hemos visto el miércoles. Tengo esta palabra, púa, ¿ok? Esta palabra púa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo sé que aquí hay hago mi análisis como el miércoles, ¿se acuerdan? Separo, pu, a. Aquí hay una separación, pu, a. Pero analizo, ¿hay alguna vocal junto a otra en la sílaba no hay, ¿no? Pu no tiene dos vocales, a tampoco. Pero en esta palabra, ¿hay dos vocales juntas? Sí. Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, como he descartado al diptongo, analizaré ese hiato. Entonces digo, hay dos juntas en dos sílabas separadas, puede ser un hiato. ¿Y qué me decía los de los hiatos? Analizo vocal débil, vocal fuerte. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la vocal débil? U. La U. La U. Sí, muy bien. ¿Y la fuerte? La A. Eso, la A. Como hay vocal débil, vocal fuerte, entonces yo sigo la regla. Yo sé que por naturaleza, a ver, pronuncio, pu, a. Por naturaleza, esta U me está sonando más fuerte. Pero recuerden, les dije, cuando la débil suena fuerte, ahí es donde yo digo, no, la débil no puede ser fuerte, no puede. A menos que yo le coloque una tilde. Sí. ¿No ven? ¿De acuerdo? Entonces, esta regla es la misma que hemos analizado de los hiatos, y aquí solo me dice que este hiato, pues por todo lo que hemos explicado el miércoles y que hemos repasado ahorita, este hiato va a ser un elemento que va a separar a la vocal. Por eso se llama acento separativo. Gracias a este acento, esta palabra se separa en dos sílabas. Si no fuera ese acento, diría pua, pua. Y no, es pu, a. ¿No ven? Listo. Ok, chicos. Ahora déjenme revisar. Aquí está. Ahora vamos a ver el acento diacrítico. ¿Qué es el acento diacrítico? También es llamado acento distintivo. ¿Por qué? Porque distingue. ¿Ok? Porque distingue. Y se va a llamar acento diacrítico porque su única función va a ser ayudarme a que dos palabras que se escriben exactamente igual cambien de significado. ¿Ok? Dos palabras que se escriben exactamente igual cambien de significado. Por ejemplo, cuando yo tengo el pronombre él con acento y el determinante el sin acento. ¿Me ve? Ambas se escriben igual. La única diferencia es que aquí le pongo un acento. Y ese acento hace que el significado no sea igual para las dos. Cuando yo lo utilizo él, es él
caminó rápido. Estoy haciendo referencia a un sujeto. Pero cuando yo digo, el cartero se fue temprano, estoy haciendo únicamente una introducción a otro sujeto, el cartero. El cartero es el sujeto. Él solo da la entrada al sujeto. En cambio, aquí es sujeto. ¿Sí? Y así hay varias palabras que solo varían por tener o no tener acento, ¿no? Por ejemplo, cuando digo sí, puedo decir yo la palabra sí como condicional. Si tú quieres, te ayudo. ¿Sí? Es diferente a decir sí, yo quiero comer. ¿Ven? Entonces, tiene significados diferentes. Y aquí pueden encontrar varios ejemplos de este acento diacrítico. La única diferencia es que se utiliza en palabras que se escriben igual y que nos ayuda a distinguir significados. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Aquí van a encontrar más ejemplos del acento diacrítico como tú, mi, de, son ejemplos. Y ahora, parte de la acentuación diacrítica, este acento distintivo, lo vamos a estudiar con los interrogativos, exclamativos y enfáticos, ¿ok? Interrogativos, exclamativos y enfáticos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Aquí hay una regla que nosotros hemos aprendido siempre, que cuando yo estoy haciendo una pregunta, por ejemplo, ¿cómo están? ¿Dónde han ido? ¿Qué han hecho? La regla me dice que si está en signo de interrogación, entre signo de interrogación, sí o sí, utilizo el acento escrito. Sí o sí. No hay excepciones, ¿ok? Lo mismo puede pasar con los signos exclamativos, ¿no? Cuando yo quiero decir, ¡qué horror! Digamos, ¿qué horror? Y aquí utilizo signos exclamativos, ¿ok? Y eso yo ya lo conozco, esa regla yo ya la sé que cuando hay pregunta, exclamación, pues yo tengo que utilizar los signos interrogativos, no puedo no hacerlo, ¿ok? Pero chicos, hay una cosa importante. No siempre cuando yo escribo voy a hacer alusión a un signo o a una exclamación. A veces yo hablo y no uso signos o escribo y no uso signos, pero me estoy refiriendo a preguntas o exclamaciones y en ese sentido, aunque no use signos, igual tengo que tildar. Por ejemplo, en esta parte cuando alguien dice, ahora sabes qué se siente. No está entre signos de interrogación, pero cuando yo entiendo el contexto de esa oración, ahora sabes qué se siente. Está aludiendo, haciendo referencia a una pregunta. No es una pregunta directa, pero está haciendo referencia a una pregunta. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Elise, Listo. Ok. Ahora vámonos a lo siguiente. Aquí. Esta parte ya es más o menos lo último. Aquí me dice que en varias oportunidades yo voy a tener formas en las que puedo encontrar este tipo de preguntas. Y aquí son ejemplos. Van a encontrar ejemplos de cómo
se aplica lo que les dije de que no, que aluda a la pregunta o a la exclamación, igual se tiene que tildar. ¿Ok? Ahora vamos a revisar reglas especiales del acento ortográfico. ¿Ok? Reglas. Reglas que no se pueden quebrar porque son así, fijas. ¿Ok? Y estas van a estar relacionadas con palabras compuestas. ¿Ok? Entonces, cuando yo compongo palabras, es decir, junto una palabra con otra palabra para formar una palabra compuesta, ahí se aplica. Por ejemplo, cuando digo guarda, polvo, ¿no? Son dos palabras, guarda y polvo, y las junto y hacen guardapolvo. Estas se aplican a esto, ¿ok? Saca corchos, latinoamericano, y así. Entonces, solo las voy a juntar. Y aquí hay 4 reglas importantes. Me dice que cuando dos palabras las junto, y esta palabra que junto y la otra que junto no tiene acento, la composición tampoco tiene que tener acento. Lógico, ¿no ven? Si yo junto una palabra que no tiene acento con otra que no tiene acento, su resultado tampoco tiene que tener acento. ¿Ok? Eso es fácil. Y hay otra que me dice que cuando yo junto una palabra con otra palabra, pero la segunda palabra que yo he usado para formar tiene acento, ese acento lo copio tal cual, por lo tanto la palabra va a llevar tilde, como cuando digo porta lámparas, tilde. Y cuando yo junto digo porta lámparas, se mantiene ese acento cuando está en la segunda palabra que junto, ¿ok? Se mantiene. Y la tercera regla me dice que cuando las dos palabras llevan tilde, las dos que estoy juntando como décimo y séptimo, no puedo colocar las dos tildes en mi palabra nueva. ¿No ve? No se puede. No hay palabra que tenga dos tildes en español. No puedo. Por lo tanto, descarto la primera. Descarto la primera tilde y copio la segunda tilde de la segunda palabra. ¿Ok? Y digo décimo séptimo. ¿Listo? Y después tengo lo que se denomina cuando la primera tiene tilde y la segunda no tiene tilde al revés, la palabra no va a llevar tilde. Cuando la primera tiene tilde y la segunda no, la segunda aquí no tiene tilde, la palabra en general no tiene tilde. ¿Sí? A mí me gusta asociarlo como que cuando el acento está en la segunda palabra, como acá, y acá, o acá también, no, acá. Cuando está en la segunda palabra, este acento se respeta. Pero cuando está en la primera, han visto aquí con estos ejemplos, que no se respeta, se anulan, para que se acuerden. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Sí, licenciada. Muy bien. Súper, chicos. Ya. Y la última regla. Aquí me dice una regla que yo puedo intuir por lo que he estudiado de los hiatos. Me dice que cuando por alguna razón yo junto una palabra con otra y casualmente yo formo un hiato, es decir, uno vocales, sin querer, corta, uñas, junto vocales, porque estoy formando el hiato y por todo lo que hemos explicado de los hiatos, pues yo voy, aunque las palabras no tengan acento, le coloco su acento. Corta uñas, corta uñas. Sí, uñas no tiene acento, pero le coloco porque aquí he formado un hiato. ¿Ok? ¿Se entiende?
Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Vamos a borrar esta parte. Aquí vamos a ir. Ya. Ahora, hay otro tipo de palabras que igual son compuestas, pero que no se fusionan, ¿no? Hace rato hemos visto las palabras compuestas que se fusionan. Corta uñas, guarda polvo, que se escriben juntas, juntas, juntas. Pero hay otras palabras que igual son compuestas, pero que no se escriben juntas. Que su significado puede ser junto, como físico-químico. Físico-químico. Las junto porque quiero hacer referencia a un fenómeno tanto físico como químico, digamos. Las junto. Pero esta unión no es fusionada. Es una unión separada por un guión. ¿Ok? Y esta regla me dice que cuando yo tengo este caso de junto dos palabras a través de un guión, físico, químico, las dos se van a juntar con un guión y las dos van a tener un acento, porque no las estoy fusionando. Si la palabra lleva acento físico y se junta con un guión y con la palabra químico, conserva el acento, conserva. Y si no tiene como franco alemán, la palabra que sí tiene lo conserva y la que no tiene no pasa nada, se mantiene su estructura por separado, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí, licenciada. Súper. Y finalmente, chicos, acá tengo un elemento que me dice que las palabras que están en mayúsculas sí o sí se tienen que tildar. Es una mala costumbre decir que, es que la palabra está en, no está en minúscula, las mayúsculas no se tildan, eso no es cierto. Las mayúsculas se tildan con las mismas reglas, las mismas. ¿Ok? Y lo mismo pasa con las abreviaturas. Cuando yo quiero abreviar palabras, por ejemplo, en lugar de decir página, quiero decir pag, el acento se mantiene en la A. El acento se mantiene en la A. Si parte de la abreviación es el acento, lo mantengo. No lo voy a anular porque esté abreviado. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Súper. Listo. Y finalmente, algo que igual nosotros sabemos, bueno, en realidad no es tan conocido, que los nombres y los apellidos, aquellos que ya forman parte de una lengua, en este caso del español, estos nombres y apellidos que son comunes como Ángela, Rubén, Fernández, García, que ya son tan usados, hay una familia genealógica muy grande, porque ya forman parte de la cultura y del idioma, tienen que seguir las reglas de acentuación del idioma, ¿sí? Yo sé que a veces pensamos, no, es un nombre propio, escríbelo como tú quieras. Claro, con la mayoría de los nombres propios puede ser, pero con aquellos que ya forman parte del idioma, como estos que ustedes ven acá, tienen que seguir la estructura ortográfica, ¿ok? Eso igual. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna duda? No, licenciada. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a con dónde está, vamos a con, creo, si no estoy mal, creo que ya hemos acabado. Sí, ahí hemos acabado el tema. Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido bien. Adelante. Sí, buenas tardes. Una consulta. No sé si se podría
mostrar las diapositivas, las primeras. Ah, ya, claro que sí. A ver, como estamos terminando el tema, ¿qué les parece si les voy pasando las diapositivas? Si es que no hay otra pregunta, les voy a ir pasando uno por uno para que vayan chequeando. Pero por si acaso, chicos, estas diapositivas están en la plataforma ya. No sé si han revisado, pero ya están. ¿Lo han visto? Ulises, es que algunas veces lo ponen recién el fin de semana. Ah, ya. Sí, pero ya están esta semana. Si no estoy mal, nos informaron que ya estaba todo en plataforma. Entonces, revisen si está. Pero a ver, ¿alguna duda, pregunta? Buenas tardes, Lice, una consulta. En sí, con la quinta norma especial que vimos, todos los patronímicos llevarían tilde, ¿verdad? Sí, en teoría sí. Realmente no conozco si hay excepciones. Algunas excepciones son generadas por modismos, por nuevas reglas que puede imponer la RAE, excepcionalidades, pero en realidad no tendría por qué haber excepciones. Está Siempre y bien, cuando gracias. siga la regla, ¿no? O sea, siga toda la estructura de la palabra, desde la división silábica, toda la palabra toda la palabra, ¿no? En el caso de los nombres es complicado, ¿no? Porque a veces viene de un antecesor y por algún error hasta administrativo se cambia un acento, ya no se le coloca y ahí se queda. ¿Y qué vas a hacer? No vas a como es un documento oficial, pues tienes que seguir eso, ¿no? No puedes cambiarlo y eso genera que se cambie, pero en realidad hay una recomendación que te dice que si es tu nombre, es un nombre que ya forma parte de la estructura de la lengua, tienes que seguir las reglas ortográficas en el uso de S, Z, acentos. ¿Mm? Está bien, entiendo. Muchas gracias, Lice. Súper. Ok, chicos, entonces voy a ir pasando las diapositivas, ahí van chequeando. Y nos vemos, por favor, el día lunes. Repasen este contenido. Traten de reforzar el tema de las reglas. Algunas son cosas que hemos estudiado bastante, otras son nuevas y terminología que quizá no la conocían, que la hemos aprendido bien memorísticamente, pero ahora ya entendemos por qué se da, por qué no se da. ¿Ok? Eso, muchachos. Preguntas, dudas, ¿algo más? Licenciada, sobre el acento diacrítico, no sé si podría volver a explicarlo, por favor. ¿Sobre qué? Perdón, no te escuché bien. Sobre el acento diacrítico. Ah, ya, claro que sí. Vayan viendo este tema. El acento diacrítico, acuérdense de diacrítico, distingue, ¿ok? Es uno de los acentos que hemos aprendido a utilizar de forma memorística, de forma automática, porque lo aprendemos mucho con la lectura, ¿ok? Entonces a veces no entendemos bien cuál es su naturaleza.
Pero acá vemos que el acento diacrítico nos va a ayudar a que nosotros podamos realmente distinguir palabras, ¿ok? Es su única función. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo, a ver, aquí. Yo puedo decir, mi mamá es una gran mujer. Esa mi no lleva acento. Pero la misma mi, exactamente la misma mi, con otro significado, como lo trajeron para mí. Lo trajeron para mí. Ahí sí lleva acento. Entonces, el acento diacrítico es el distintivo para que yo no me confunda esta mi con esta mi. Por eso, en este caso se tilda y en este caso no se tilda. ¿Se entiende? Gracias, Lisa. Ok. Listo, muchachos. Entonces, espero que estudien, repasen y nos veríamos el día lunes. Hasta el lunes, chicos. Un abrazo. Estudien este fin de semana. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Hasta licenciada. luego, Hasta luego.